Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Alejandra Íñiguez del Departamento de Client Success. Por parte de J del Río, ayudando a las empresas a hacer negocios en Latinoamérica, les damos la más cordial bienvenida y a su vez agradecemos a Index por el apoyo a nuestro webinar Cambios relevantes en materia de comercio exterior. Esta vez me complace presentarles a nuestro director y nuestro expositor. Les presento a Antonio Ávila, nuestro director del Departamento de Comercio Exterior. Bueno, les platico un poquito la dinámica de este webinar. Tendrá una duración de 50 minutos y al final tendremos un bloque de 10 minutos para preguntas y respuestas, ¿va? Por lo que los invitamos a que nos manden todas las preguntas que tengan usando el chat de nuestra plataforma, ya que nuestro compañero Antonio nos ayudará a responderlas al final de este webinar. Y bueno, sin más por el momento, damos inicio a nuestra plática del día de hoy, en la cual me apoyaré un poquito con una breve introducción a Antonio sobre este tema. Y pues bueno, básicamente lo que vamos a ver aquí es muy importante conocer las nuevas obligaciones que publicó el SAT, ya que con estos cambios es bueno que puedan entender de manera profunda la operación de su empresa. Asimismo, con estos cambios se pueden generar posibles riesgos en el día a día, mismos que en algún momento se puedan traducir como créditos fiscales, ¿ok? Y por último, es muy importante recordarles que su agente aduanal es el representante legal de su empresa en la aduana, por lo que es muy importante conocer que todas las declaraciones que nuestro agente aduanal hace, documentación aduanera, esté plasmada de manera correcta, ya que con esto estaremos cumpliendo con las obligaciones de la empresa. Y muy bueno, vamos a ver los puntos que vamos a ver a continuación. Empezaremos con el tema de aspectos claves de la valoración aduanera. Básicamente, esto es pagar de manera correcta los impuestos al comercio exterior por medio de conocer y tener una correcta valoración de las mercancías. En el segundo punto de incrementables, decrementables e Incoterms, justamente hablaremos sobre la reforma publicada, hace referencia a los decrementables en el pedimento y analizaremos la vinculación que tienen los incrementables, decrementables de los Incoterms. Por tercer punto vamos a hablar los criterios de la operación aduanera. Vamos aquí a platicar sobre los criterios que deben de tener los agentes aduanales para hacer una valoración correcta en aduanas. Asimismo, vamos a considerar que los Incoterms pueden haber sido mal declarados desde el importador. Y bueno, otro punto que vamos a platicar va a ser sobre el correcto llenado de la documentación. Básicamente es ver cómo audita la autoridad los temas de valoración de los Incoterms y las acciones que deben de considerar las empresas para caer en cualquier contingencia, ¿va? Como penúltimo punto, vamos a ver las posibles multas y créditos por incorrecta declaración. Aquí veremos cómo audita la autoridad en este tema también de los Incoterms. Y por último vamos a ver la parte de los aspectos que se consideran una auditoría. Aquí básicamente vamos a ver junto con Antonio la documentación que se necesita presentar para salir sin observaciones en una auditoría de comercio exterior con temas de valoración. Y bueno, si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor, vamos a platicar un poquito sobre el histórico de estas modificaciones, ¿va? Pues bueno, la primera publicación la hizo el SAT, fue por medio de un boletín que publicó y dio a conocer el 4 de septiembre del 2020, que fue referente al SAI. ¿Qué viene siendo el SAI? Es el Sistema Automatizado Aduanero Integral. Básicamente es el sistema del SAT que recibe la información del pedimento. Y bueno, por medio de esta publicación, la autoridad avisó que el sistema SAI se estaba preparando para recibir información, justamente la información en el pedimento, justamente de estos nuevos conceptos que se denominan decrementables. Y pues bueno, la segunda parte se dio a conocer
el día 26 de octubre del 2020 en el Diario Oficial de la Federación por medio de una modificación a las reglas generales de comercio exterior, en las cuales se modificaban dos anexos. El primero sería una modificación al anexo 19, que corresponde a la información que la autoridad considera que afecta a la estadística nacional, que es conocida como los datos inexactos. Y además, la segunda modificación aplica al anexo 22, el cual es el instructivo del llenado de pedimento, donde ya se ve reflejado justamente estos campos denominados decrementables. Asimismo, en esta publicación, la autoridad comentó cuándo entrarían en vigor tal cual estos campos, siendo 4 meses posterior a la fecha de su publicación de esta modificación, siendo justamente el 26 de febrero del 2021. Y bueno, por esto es todo de mi parte. Ahora cedo el micrófono a mi compañero Antonio para que nos platique más sobre estos temas. Muchísimas gracias, Alejandra. Un gusto saludarlos a todos. Servidor José Antonio Ávila. Vamos a analizar precisamente estos cambios. Así es que, pues bueno, podemos avanzar a la siguiente lámina, por favor. Bien, como lo comentaba precisamente Alejandra, los dos cambios que se tuvieron en la segunda resolución de las reglas, en este 26 de octubre, pues nos dieron dos cambios trascendentales, ¿no? El primero de ellos es en relación al anexo 19, precisamente, se agregan dos campos y es muy importante precisarlos. No sé si me puedan ayudar para que aparezcan los dos campos, por favor. Gracias. El primero de ellos es el de Incoterms, ¿sí? ¿Qué significa? Que el hecho, si nosotros nos equivocamos en el Incoterms, en el Incoterm que estemos nosotros declarando, pues obviamente vamos a tener una multa precisamente por dato inexacto. Asimismo, en decrementables. Recordemos que es muy novedoso los dos conceptos porque anteriormente, como sabemos, si nosotros nos equivocábamos en el Incoterm que nosotros utilizábamos en nuestra operación de comercio exterior, pues la autoridad la única opción que tenía era irse por el tema de valoración. Pero aquí el dato interesante es que ahora sí nos equivocamos y recordemos que hay un tema muy controversial en comercio exterior que es el inventado FOB, que ya ven que es muy común y más para las operaciones que se realizan con Estados Unidos, que se maneja un FOB Laredo, se maneja un FOB Guadalajara, o sea, se manejan ese Incoterm de manera, llamémosla incorrecta, ¿sí? Porque recordemos que es un Incoterm que es utilizado desde el punto de vista precisamente y exclusivamente para la operación marítima. Entonces, el hecho de que también estén la autoridad observando el Incoterm, si bien es cierto, se agrega a este campo para efectos de los decrementables y para efectos de la valoración, recordemos que los programas de fiscalización no son exclusivos solamente del cambio o la reforma que se tiene, sino que tenemos que verlo de manera más amplia en el sentido de que si nuestra operación no está traducida a lo que realmente sucede, esto es, el Incoterm no está traducido a lo que realmente sucede en la operación, pues obviamente vamos a tener problemas. Y por lo tanto vamos a platicarlo más adelante, esta vinculación con los Incoterms, pero estos dos campos se vuelven trascendentales, ¿no? Decrementables e Incoterms. Así es que, pues bueno, en teoría ya deberíamos nosotros estar utilizando precisamente estos nuevos campos desde el día 26, pero bueno, si no hemos realizado un análisis y lo estamos declarando bien, pues bueno, nos va a servir esta charla para poderlo analizar. También hay que recordar que el anexo 22 nos menciona el cómo se debe de llenar estos campos del pedimento, en específicamente la parte de decrementables que vamos a hacer énfasis, en donde vamos a conocer estos nuevos campos que aparecen precisamente en el pedimento. Lo primero que tenemos que entender para efecto de vincular la valoración con los decrementables y los
y incrementables, es precisamente la parte de lo que conocemos como las fechas de causación. Y bueno, ¿qué es una fecha de causación? No sé si me ayudes con el texto, por favor. Gracias. El artículo 56 de la ley aduanera nos establece que ya sea en una operación definitiva, temporal, de depósito, incluso precisamente en elaboración, transformación, en recinto fiscalizado, las fechas de las cuales van a detenerse la autoridad para que conozcamos precisamente el tipo de cambio, la base gravable, que esa es la parte que nos interesa a nosotros. La base gravable es donde nosotros tenemos que saber la sumatoria de todos los conceptos, ¿sí? Que en conjunto, nos van a determinar la base gravable de los impuestos. Entonces, en este sentido, es importante saber que la fecha de causación es trascendental. ¿Por qué? Porque aquí podemos hacer un parteaguas en esta fecha de causación, ya que todo lo que suceda antes, todos los gastos que nosotros tengamos antes de que la mercancía llegue a México conforme el artículo 56 de la ley aduanera, y estos gastos los realice obviamente el importador, van a considerarse como incrementales. Entonces, esta parte es muy trascendental. Ahora, como incrementables, pues obviamente podemos tener desde un flete internacional, ¿sí? Como un incrementable, un seguro precisamente internacional, que sería un incrementable. Y estos conceptos, acuérdense que se suman a lo que se le denomina valor en aduanas, ¿sí? Que es nuestra base gravable, en donde pues la pregunta es ¿hasta qué momento se suman? Y aquí el artículo 56 donde nos da esta respuesta. Cuando es precisamente vía aérea, cuando llega precisamente al primer aeropuerto, ¿sí? Ahí es cuando se dejan de sumar estos conceptos. Cuando es vía terrestre, cuando cruza la línea divisoria, cuando es vía marítima, lo que suceda primero de estos tres conceptos, fondeo, amarre o atraque. Y asimismo, tenemos otros conceptos que es cuando es vía postal o cuando es abandonos, pues bueno, suceden otros supuestos, ¿no? Pero los tres principales sabemos que son los que en el día a día de la operación los utilizamos y tenemos que conocer en qué momento suceden, porque todos los conceptos y todos los gastos que sean previos a que llegue a México esta mercancía conforme el artículo 56 son incrementales. Del lado derecho, para poderlo entender mejor, todos los gastos que realice el importador relacionados con las mercancías, tenemos que identificarlos como decrementales, que lo vamos a analizar en las siguientes láminas de manera más especial, el concepto de decrementales, pero sí quiero dejar en claro el parteaguas, ¿no? El momento del artículo 56 de la ley aduanera. Estos conceptos, como mencionábamos, de decrementables, la autoridad los tradujo en 5 campos nuevos del pedimento. Estos 5 campos nuevos significa que tenemos que revisar, ya sea si nuestro Incoterm o si nuestra propia operación, nosotros estamos incurriendo en este tipo de gastos. Y bueno, vamos a analizar el primero de ellos, ¿no? Que es el transporte. Si ustedes ven aquí, menciona transporte decrementables. O sea, es muy claro en que después del artículo 56, después de que la mercancía llega a México, ¿sí? Ese gasto que estamos haciendo del transporte, tenemos nosotros que considerarlo como un decrementable. Asimismo, el ejemplo que podemos poner para tener un poco más claro, pues imaginémonos una operación de importación en donde el producto viene, digamos que de Washington y viene precisamente a la Ciudad de México, y es un transporte puerta a puerta. Digamos que es un Incoterm DDP. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros tenemos realmente un transporte puerta a puerta de Washington a la Ciudad de México, ¿sí? El artículo 56, ¿en qué momento identificamos precisamente hasta dónde suma para efectos de la base gravable?
es hasta que llega a la línea divisoria nacional. O sea, en frontera con México es hasta ahí, va a sumar el incremental. Pero ¿qué va a suceder con el gasto correspondiente a la parte mexicana? O sea, desde la línea fronteriza hasta la Ciudad de México. Esta segunda parte, recordemos que corresponde al decrementable. Este decrementable se vuelve trascendente porque efectivamente, si nosotros tenemos ese dato precisamente de este monto que corresponde a la parte mexicana, obviamente tenemos que declararlo. Así es que el campo 24 del pedimento, que es el de transporte decrementable, se tendría que estar alimentando de esta información. Asimismo, en la parte correspondiente al seguro, recordemos que los transportes también tienen, obviamente, en muchos de los casos, la contratación del seguro. Que también, en el mismo ejemplo que les estoy dando de puerta a puerta, si tenemos un seguro de Washington hacia la Ciudad de México, obviamente si tenemos la posibilidad y la información para poder identificar precisamente cuál es la parte mexicana, pues tenemos nosotros que estarlo declarando. Y aquí voy a hacer un comentario, ¿no? ¿Qué sucede precisamente si no tenemos el dato del decrementable identificado? Pues bueno, una es que vamos a ser excelentes contribuyentes porque la base gravable, si no tenemos identificado de lo que corresponde al decrementable, significa que tendríamos que estar sumando o todo el seguro o todo el transporte. Pero bueno, para esto nuestros amigos precisamente del SAT, pues bueno, van a estar obteniendo un pago de impuestos con una base mayor. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos si efectivamente podemos obtener estos datos, si no podemos obtener estos datos, y el efecto que pudiera tener, ¿no? Ahora, el tercero de los decrementables corresponde precisamente a la parte de carga, ¿sí? Sabemos que podemos tener algún gasto de carga que sea antes de que llegue la mercancía a México, antes del artículo 56, y en el ejemplo que les estoy dando, la carga de la mercancía, supongamos, de la bodega al transporte precisamente de la misma, esa carga precisamente pues va a tener un monto y ese monto pues puede ser sujeto a un incremental. Ahora, ¿qué sucede precisamente con una carga que sea posterior al artículo 56? ¿Cuándo puede llegar a suceder? Recordemos que existen maniobras de carga y descarga en lo que viene siendo en la aduana mexicana, ¿sí? Imaginemos una operación de China hacia México, ¿no? Obviamente llegaría el producto por un puerto. Considerando que llegara el producto al puerto de Manzanillo, ¿qué va a suceder? Pues bueno, recordemos que conforme el artículo 56 de la ley aduanera, van a sumarse todos los gastos para concepto de incrementable hasta que suceda alguno de los tres conceptos, ¿no? Que mencionábamos en la parte marítima, sea amarre, fondeo o atraque. Posteriormente, ya que el buque está aquí, que la carga está obviamente en el puerto, recordemos que hay maniobras de carga y descarga en puerto. Esas maniobras de carga y descarga, precisamente si las paga el importador y están incluidas dentro del precio, pues nosotros tendríamos que estarlo declarando como un decrementable. Y sé que de repente ha sido un tema con las navieras, porque las navieras en ocasiones, no hablo de todas, pero es difícil para algunas de ellas tener identificados precisamente estos montos, ¿no? Incluso hasta para efectos de IVA, qué actividades realizan en México y qué actividades realizan en el extranjero, se vuelve un tema complejo. Así es que precisamente ya sea temas de carga, temas de descarga o cualquier otro gasto que se esté realizando en México, posterior al artículo 56 tendríamos que estarlo desglosando. Entonces, son 5 campos nuevos, 5 campos multables, 5 campos que tenemos precisamente que revisar nuestra operación si tenemos estos datos, si efectivamente existen decrementables en nuestra operación. ¿Para qué? Para que no estemos sujetos a alguna multa o algún crédito de este tipo de operaciones. Así es que estos son los nuevos campos. Vamos a avanzar para entender un poco mejor estos nuevos cambios.
Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos en la pantalla? Es el nuevo pedimento, ¿no? ¿Por qué nuevo pedimento? Porque son los nuevos campos que nosotros encontramos declarados ya en esta operación. Y en la parte de, precisamente del encabezado del pedimento, en la parte inferior, si ustedes ven, aparece valor decrementables. Este valor decrementables, aquí vemos estos nuevos 5 campos, ¿sí? Que efectivamente, si sucede algunos de ellos, tenemos que declararlos. Pero aquí el dato muy interesante, que tal vez la autoridad no lo puso, pero me hubiera gustado que, aprovechando que le agregó un cintillo a lo que viene siendo al valor de decrementables, pues le debió haber agregado un cintillo aquí en la parte superior, desde mi punto de vista, para que mencionara que en la parte de arriba son los incrementables. Entonces, aquí viene prácticamente resumida nuestra valoración aduanera en el pedimento. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener aquí declarado precisamente en la parte superior los precisamente incrementables. Entonces aquí vamos a marcar y vamos a tenerlo muy en claro que son los incrementables. Aquí, ¿qué declaramos? Pues los seguros, los fletes, el embalaje, otros incrementables, ¿sí? Y ¿qué es lo que sucede a la mitad de ellos, entre los incrementales y los decrementables? Era lo que mencionábamos. El artículo 56 de la ley aduanera, ¿sí? Que es precisamente nuestras fechas de causación o hasta que tenemos precisamente la información de nuestra base grabada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el deber ser de nuestros amigos agentes aduanales es precisamente poder identificar en base a la documentación aduanera que le entrega el importador, ¿sí? Estos datos, ¿sí? Estos datos que son trascendentales. Ahora, una pregunta tal vez que sea muy básica, pero es importante dejarlo en claro. Pues, en valoración, solamente a la importación, ¿sí? Vamos a tener estos supuestos. O sea, en exportación no vamos a tener necesidad de estar llenando los decrementables, ¿sí? Así es que es muy importante que, pues, de entrada, o sea, no debe de aparecer nada en una exportación. Recordemos que esto obviamente es nuestro enfoque, es para efectos de las operaciones de importación del artículo 56. Y esto puede ser algo muy básico, pero también es muy trascendental, porque ya si nuestra operación, la mayoría es exportaciones, pues bueno, sabemos que si bien es cierto, nos van a aparecer nuevos campos, son campos que no tendríamos que preocuparnos por el llenado del mismo, ¿sí? Para efectos de decrementables. Entonces, en este nuevo pedimento, que ya, si ya tuvieron alguna operación del día 26 a la fecha, pues obviamente ya tenemos estos campos, ¿no? Ahora, pues bueno, vamos a analizarlos de manera más profunda, así es que si podemos cambiar de lámina, por favor. Muy bien. Pues bueno, vamos a entender precisamente dos conceptos que son muy trascendentales para nosotros, que es precisamente la parte de valor en aduanas. Recordemos que el valor en aduanas es nuestra base gravable. ¿Qué significa? Que si declaramos bien este valor en aduanas, estamos pagando correctamente nuestros impuestos. ¿Ok? Pero ¿cómo se integra este valor en aduanas? Pues se integra de un precio pagado por la mercancía, ¿sí? Y que está sujeto a dos ajustes. Dos ajustes, uno de ellos es el ajuste para efectos de incrementables y el ajuste para efectos de decrementables. Y aquí lo ponemos de manera aritmética. ¿Qué sucede precisamente con estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el precio pagado, considerémonos que si tenemos una operación, obviamente, tomando el ejemplo de Washington que les mencionaba, tenemos una mercancía en Washington, pero nos la están vendiendo a Ex-Works, o sea, puesto en la bodega de Washington, ¿sí? Obviamente vamos a tener un precio pagado, vamos a ponerle un número, ¿sí? Suponiendo que nos están dando nuestra mercancía puesta en Washington,
¿sí? Con un valor de $1,000. Y aquí es donde tenemos que cuestionarnos, ¿qué Incoterm? O sea, si está puesto en la bodega precisamente de Washington, pues vamos a tener un ex-works, ¿sí? Y como este ex-works significa que vamos a tener realmente que transportar la mercancía de Washington hacia la Ciudad de México. Por lo tanto, la parte incrementable, ¿sí? Van a ser estos gastos precisamente que se tienen hasta el artículo 56 de la ley aduanera, o sea, hasta la frontera, hablando que sea un tema terrestre, y por lo tanto, el monto del incrementable se suma para efecto de este valor en aduanas y para efectos de lo que viene siendo de tener identificado algún tipo de gasto que tuviéramos, por ejemplo, de decrementable, tendríamos que restar. Y aquí un ejemplo, ¿qué pudiera ser un decrementable? Incluso en un ex-works, el punto es muy interesante, es un seguro. ¿Qué sucede si tenemos un seguro indistintamente de Washington hacia la Ciudad de México? Si tenemos precisamente el dato de ese seguro que estamos pagando de manera completa por la mercancía y tenemos identificado cuánto corresponde a la parte del extranjero, a la parte de Estados Unidos, ¿sí? Pues obviamente la parte restante, la parte mexicana, se volvería como un decrementable. Así es que puede suceder mucho este concepto para efectos de los seguros. Así es que esto dejaría de estarse sumando. Ahora, analizándolo conforme a la ley, el artículo 65 de la ley aduanera, aquí nos establece estos incrementales que estamos comentando. ¿Qué puede ser un incrementable? Pues bueno, lo establece que siempre y cuando corran estos cargos a partir del importador, o sea, estos cargos los paga el importador, como por ejemplo, ¿cuáles? Pues bueno, algunos ejemplos como las comisiones, gastos de corretaje, ¿sí? Los costos de envases y embalajes de la propia mercancía, ¿sí? Incluso hasta la mano de obra de estos propios materiales, la parte del transporte, como lo hemos mencionado, la parte de seguros y gastos conexos, ¿sí? Precisamente como manejo, carga y descarga, que recordemos que tienen que suceder antes del artículo 56 de la ley aduanera, o sea, en el extranjero, si lo queremos entender de manera más sencilla. Ahora, esa es la parte ¿de qué? Del incrementable. Aquí es donde vemos esta vinculación y aquí, déjame ponérselos en amarillo para que lo veamos. Aquí es donde vemos todos estos gastos se vuelven parte ¿de qué? Del incrementable. Entonces, en esta fórmula mágica que tenemos aquí para nuestra valoración, es la parte de incrementales. Ahora, ¿qué va a suceder con la segunda parte, que es la parte de los decrementables? La ley nos establece, la ley aduanera en su artículo 66, que son todos aquellos gastos que sí están incluidos precisamente en el precio pagado y que estén desglosados. Aquí hacemos la referencia a que tengamos identificados que estén desglosados o que tengamos la información de lo que corresponde a la parte mexicana. O sea, la parte de cuando llega la mercancía allá a México, todos esos gastos se consideran precisamente como decrementables. Asimismo, ¿cuáles pueden ser? Pues hay ocasiones que nos venden incluso hasta la instalación. ¿Cuántas veces hemos visto que en una máquina nos dicen, ok, te vendo la máquina, pero te incluyo hasta la parte técnica de la instalación, la capacitación, todo lo que necesites, armado, etcétera, en México, montaje, etcétera. Todos estos conceptos, ¿sí? Que si se pagaron precisamente por el importador en un monto, pues obviamente, y sabemos cuáles corresponden en la parte de estos gastos, pues tenemos que estarlos desglosando precisamente en el pedimento. Asimismo, como hemos platicado, si tenemos un transporte puerta a puerta, un seguro también puerta a puerta y gastos que esté pagando precisamente el importador, pues también son decrementables. ¿Qué sucede también con las contribuciones? Recordemos
que en algunos supuestos los proveedores te dicen, yo te lo entrego el producto en México, pero ya cuando se entrega en México, incluso ya nos cobraron en el precio puerta a puerta las contribuciones, puede ser. Y si sí nos las están cobrando estas contribuciones en el precio pagado y tenemos la información de lo que corresponden a estos supuestos, también sería un concepto de ¿qué? De decrementables. ¿Sí? Asimismo, pues bueno, vemos que los temas de dividendos también pueden ser sujetos a estos esquemas de decrementables. Así es que, si ustedes se dan cuenta, esa es una parte trascendental. Ahora, ¿qué relación tiene con los 5 temas? Podemos ir a la siguiente, por favor. Lo primero que tenemos que tener en claro es que se publicó, vamos a llamarle que de manera seca, y perdónenme el concepto, en el anexo 19, que un incrementable es sujeto a un dato inexacto. Entonces, aquí se vuelve un punto trascendental para efecto de que nosotros consideremos si efectivamente, voy a mover un poquito la cámara para que me vean un poco. Este campo como un campo precisamente, llamémosle multable. Y aquí es muy trascendental el que sea o no sea un campo multable para nosotros por el hecho de que la autoridad en algún momento puede revisar y analizar el manual de Incoterms para efecto de saber si estamos o no estamos declarando de manera correcta el Incoterm. Por lo tanto, para nosotros es un punto trascendental el conocer a detalle los Incoterms. Y bueno, aunque no es una charla de Incoterms, que obviamente la estaríamos haciendo como webinar más adelante, vamos a comentar precisamente esta relación que tiene con los Incoterms. Si ustedes se dan cuenta, son 11, como sabemos, son 5 terms los que se tienen como tal para esta versión del 2020. Sin embargo, en el anexo 19 no hace relación de que si nos equivocamos en el Incoterm, qué versión de Incoterm es el que vamos a utilizar, si la versión del 2020, 2010 o la del 2000. Entonces, en ese sentido, no estamos nosotros obligados a utilizar la versión 2020. Recuerden que los Incoterms se utilizan de manera optativa. Y bajo esta premisa, tenemos nosotros que analizar si los estamos utilizando de manera correcta. Así es que vamos a la siguiente lámina, por favor, para analizar estos Incoterms. Ahora, ¿por qué se vuelve también trascendental el tema de que declaremos bien los Incoterms? Porque normalmente cuando nosotros declaramos los Incoterms, solamente le ponemos las puras 3 siglas junto con el precio, pero no le ponemos los lugares precisamente donde se están entregando las mercancías. Y ustedes pueden decir, ¿y eso qué? ¿Para qué importa? Sí, sí importa mucho, porque recordemos que los Incoterms, en todos los Incoterms, a excepción precisamente de los Incoterms que son con la letra C, el costo va ligado junto con el riesgo. Entonces, ¿qué significa? Que en el Incoterms, con la letra E, en caso, por ejemplo, el ex-works, el costo va ligado junto con el riesgo. O sea, significa que tanto el tema de costos como el riesgos, pues los encontraríamos en el mismo momento. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con un FOB? En un FOB, si estamos solamente teniendo un free on board como tal, pero imaginémonos que sea de China, o sea, un FOB desde China, pues nosotros tendríamos que estar considerando que el gasto precisamente que se tiene hasta un puerto de China y el gasto precisamente que se tiene y el riesgo que se tiene hasta el puerto de China, pues nos queda en claro que si ponemos el lugar donde va a suceder la entrega de la mercancía,
ya tenemos en claro el costo, hasta dónde sucedió, y el riesgo, hasta dónde se transmite. Y esto pues, nosotros tal vez no lo estamos considerando porque en la práctica es muy común, reitero, que no estemos poniéndolo en lugar. Ahora, si nosotros sí utilizáramos los Incoterms de manera correcta, agregando estos campos, pues bueno, no tendríamos más visibilidad sobre el tema de los costos. ¿Sí? No se volvería un tema, llamémosle, distinto o complejo para efecto de determinar las bases gravables. Así es que nuestro negocio que estamos haciendo se tiene que traducir a la parte precisamente de valoración y de Incoterms. Hay que recordar que los Incoterms vienen declarados en un manual, ¿sí? Esa es una parte trascendental para nosotros. Un Incoterm no solamente es como vamos a decir que la imagen que utilizamos mucho con nuestros amigos forwarders que normalmente nos comparten de manera gráfica lo que corresponde a los requisitos en costos, en riesgos de cada uno de los Incoterms, sino que nosotros tenemos que enfocarnos, aquí es donde les recomiendo que para que tengamos un análisis correcto de los incrementables, decrementables con esta reforma, tendríamos nosotros primero que contar con el manual de Incoterms, ¿sí? Conforme a las versiones de los Incoterms que nosotros estemos utilizando, ¿ok? Porque puede ser que ustedes utilicen versiones del 2010, no hay problema, pero tenemos que enfocarnos a una de las 10 requisitos, 10 reglas que establece los Incoterms. ¿Cuál es en el que tenemos que enfocarnos? En el apartado del reparto de costos. ¿Por qué es importante el reparto de costos? Porque aquí vamos a tener que definir quién es responsable de qué costo. Porque tal vez estamos utilizando un Incoterm que toda la vida, por cuestión de política del corporativo, nos lo ha establecido, pero que no va de acuerdo al manual de Incoterms. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Pues bueno, tenemos que traducir la operación a lo que es en realidad el Incoterm. No por el hecho de que digamos que manejamos un Xworks y realmente pagamos todo hacia de la mercancía, más allá de lo que es la entrega en la bodega del vendedor. Pues bueno, esa es una parte muy trascendental, el tener en claro realmente qué pagamos. Entonces, este reparto de costos tenemos que analizarlo por cada Incoterm que manejemos. Así es que si ustedes manejan los 11 Incoterms, vamos a tener que revisar el apartado de costos de este manual. Esta lámina nos va a dar un ejemplo precisamente claro de lo que sucede en el tema de costos, precisamente en los Incoterms. Aquí les pongo dos ejemplos. El primero de ellos es el caso del Xworks. ¿Qué sucede con el Xworks? Sabemos que en el Xworks, en la parte de costos, aquí lo voy a marcar, en la parte de costos, el vendedor, que sería la parte azul que vemos aquí, ¿sí? Todo su costeo de la venta del producto es porque nos lo está entregando precisamente en su bodega, ¿ok? En la bodega del vendedor. Y significa que todos los costos que restan después de que se entrega esta mercancía, la parte amarilla, los está haciendo ¿quién? El comprador. Y bueno, esto nos da claridad precisamente en la imagen en el tema de costo, ¿sí? Hasta dónde tiene que estar llegando uno u otro. Ahora, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo que nosotros identifiquemos precisamente el artículo 56, que aquí tendríamos nosotros que estarlo identificando, que es el artículo 56, hasta que llega la mercancía, ¿a dónde? A México, ¿sí? Entonces, recordemos que aquí está todos los gastos que realice el importador de este bloque. Se vuelve una parte de ¿qué? Incrementales, ¿sí? Entonces, ya vemos que los Incoterms, pues sí nos van a dar una referencia de qué nos falta sumarle para efectos de incrementales, ¿sí? O qué nos haría falta precisamente restarle para efectos de decrementales. Asimismo, aquí vemos otro Incoterm, por ejemplo, un FCA.
¿sí? ¿Qué sucede con el FCA? El FCA, como característica, sí tiene contemplado el costo de subir la mercancía al transporte. El ex-works no. Entonces, este dato se vuelve trascendental para nosotros por el hecho de que en ocasiones nosotros utilizamos de manera incorrecta un Incoterm. Esto es, le ponemos, es que yo te vendo ex-works. Y la pregunta es, ok, entonces, pero también le estás cargando la mercancía al transporte. Sí, sí se lo estoy cargando, ok. Y se lo estás incluyendo dentro del costo. Pues de una u otra forma sí, se le está incluyendo dentro del costo al comprador. Entonces, aquí la pregunta es, entonces realmente no estás haciendo un ex-works, estás haciendo un FCA. Y recordemos que el FCA tiene la característica de que se encarga del despacho de exportación en el FCA. Entonces, en este despacho de exportación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar considerando? Pues que efectivamente tal vez estamos utilizando de manera incorrecta un Incoterm, ¿sí? Estamos diciendo que manejamos un ex-works, pero en realidad es un FCA nuestra operación. Estamos nosotros exportando, le estamos subiendo la carga al transportista y está incluido nuestro propio costo, en el costo que le estamos dando al cliente. Entonces, esta pequeña gran diferencia entre los dos Incoterms nos dan una claridad de que en esta reforma que estamos teniendo, donde menciona que el anexo 19, que el Incoterm se vuelve multable, pues nosotros también tendríamos que estar enfocarnos, además de la valoración, de que estemos declarando bien los Incoterms. ¿Por qué? Porque si la autoridad se pone a estudiar bien precisamente los Incoterms, va a encontrar muchas inconsistencias que va a ser oro molido para efectos de multas, datos inexactos. Así es que hay que tener cuidado al respecto. Muy bien. No sé si me ayudan a ponerlo todo para no, vamos a decir que no dejar a dudas en claro cómo vamos a tener que considerar la utilización de los Incoterms, ¿sí? De manera gráfica les estoy compartiendo la operación. ¿Qué sucede en esta operación precisamente general de los distintos Incoterms? Pues aquí vemos precisamente, les voy a marcar la parte trascendental de la llegada de la mercancía al país. ¿Sí? Bueno, se los voy a poner amarillo para que lo veamos más claro todos. Entonces, aquí llega la mercancía precisamente al país. Y lo que hemos mencionado, la parte de todos los gastos que se realicen previos, los tenemos que estar sumando en los bloques de incrementales, y todo aquel gasto que se haya pagado y que esté incluido dentro del precio va a corresponder a la parte de incrementales. Por lo tanto, precisamente aquí vamos a encontrar de manera identificativa algunos Incoterms de los cuales esperaríamos incrementables, como el ex-works, como el FAS, el FCA, ¿sí? Y encontraríamos algunos de ellos que puede ser que no tengamos incrementales, como por ejemplo un SIP, puede ser que no tengamos incrementables. ¿Por qué? Porque obviamente es una entrega hasta el puerto destino, ¿sí? Pero hay otros Incoterms que ya son con entrega en la parte interior del país, de los cuales pues obviamente no tendrían incrementales y pudiéramos evaluarlos para efectos de los decrementales. Asimismo, recordemos el seguro global, como lo hemos mencionado, pues tendríamos que saber si efectivamente, si sabemos la información correspondiente a la parte nacional, pues adelante, tendríamos que estarlo declarando, si no, pues obviamente tendría que estarse incluyendo como un apartado de incrementable. Así es que, muy bien, pues. Antonio, antes de movernos a la siguiente diapositiva, fíjate que acabo de recibir una pregunta muy interesante ahorita justamente que estamos viendo el tema de los Incoterms, y justamente me gustaría que me ayudaras a responderla. Dice así, ¿qué Incoterms son los que esperaría la autoridad tuvieran decrementable? No sé si la podamos abordar desde ahorita porque al público le está interesando mucho. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, Alejandra. Efectivamente, la parte
de los Incoterms que la autoridad esperaría que encontráramos conceptos de decrementables, pues aquí lo tenemos. El DDP, que es el Delivery Duty Paid, pues sería uno de ellos. Asimismo, el DAP, ¿sí? Y el DPU, sí, que recordemos que anteriormente era el DAP para la versión del 2010, y ahora en el 2020 ya no está el DAT. Pero dependiendo, si seguimos utilizando el DAT, pues incluso ya estaría hablando hasta de 4 Incoterms, no solamente 3, ya que si tenemos operaciones con los Incoterms del 2010, pues el DAT lo vamos a ver, el DAP, el DPU y el DDP. Así es que esos serían los Incoterms que esperaría la autoridad que tuvieran decrementables, Alejandro. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Ahora sí te sigo dejando la plática. Gracias. Muy bien, avanzamos a la siguiente lámina, por favor. Excelente. ¿Cuáles son entonces las posibles multas o créditos por una incorrecta declaración? Tenemos 3 distintos, ¿no? Así que estamos de oferta. Vamos a avanzar. ¿Cuáles son esos 3? Pues bueno, desde el más común que vamos a encontrar, que ojo, puede ser por error en la declaración del Incoterm. Si declaramos mal el Incoterm, multa por dato inexacto. Cada pedimento que declaremos mal puede estar sujeto de 2010 hasta 2,860 como multa de dato inexacto. Ahora, si estamos declarando mal las contribuciones, si no estamos sumándole correctamente la base gravable y le debemos impuestos a la autoridad, nos va a cobrar del 130 al 150% de los impuestos omitidos. Asimismo, precisamente, la parte correspondiente a lo más riesgoso es qué sucede, por ejemplo, cuando no se puede determinar la base gravable. Y ustedes pueden decir, ¿cómo? ¿Es posible eso? Sí. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué sucede en un ex-works? Vamos a estar de acuerdo que estaríamos esperando que exista un flete internacional en un ex-works, ¿sí? Para poder saber hasta cuánto va a llegar a México. Pero si nosotros no tenemos precisamente este dato del ex-works, del flete, perdón, si no tenemos el dato del flete, por alguna razón se nos perdió el pago, el documento, etcétera, ¿qué va a decir la autoridad? Tú compraste con Xworks, debe de existir un flete internacional y no me lo estás reflejando. No lo tengo, ese documento. Nosotros, si no lo tenemos como importadores y la autoridad obviamente no va a estar adivinando, pues, ¿qué es lo que va a hacer la autoridad? Pues yo no sé como autoridad cómo determinar tu base gravable, ¿sí? Por lo tanto, te puede imponer una multa de 69,000 hasta 92,000 pesos para efectos de reincidencia y agravantes, que sería la multa más alta. Entonces, esta es la parte que tendríamos que estar hasta cuidándonos, ¿no? O sea, una multita de 69,000 pesos creo que es muy trascendental, ¿no? Así es que vamos a avanzar a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, ¿cómo está fiscalizando la autoridad? No sé si podemos avanzar a la siguiente. Pues la autoridad obviamente ya tiene programas de fiscalización y estos programas no son nuevos, porque nosotros pudiéramos decir, es que la reforma va a empezar a fiscalizar. Bueno, la autoridad ya venía fiscalizando estos conceptos y los venía fiscalizando bajo el concepto del correcto pago de contribuciones, porque aquí obviamente se enfocaba a los valores que estábamos declarando, así como los Incoterms. Pero ¿qué diferencia vamos a tener ahorita? Pues la única diferencia es que se le van a agregar conceptos de fiscalización a la autoridad, pero el programa ya se tiene. Entonces no significa que va a ser algo nuevo para la autoridad ya lo tiene como parte del tintero en el día a día, ¿sí? El estar revisando los Incoterms y los valores, pero ahora el darle los decrementables y el agregarle el campo como multable, ojo, de la utilización del Incoterm, se va a volver en un monto interesante para efectos de fiscalización y de créditos. Y bueno, ese es el enfoque para efectos de importación. Pero también les quiero dar una recomendación para todos aquellos que manejan operaciones de exportación. Recordemos que la autoridad también fiscaliza, que si bien es cierto, ahorita no tenemos el tema tan a detalle como lo estamos viendo de los pedimentos,
en incrementables y decrementables, pero sí revisa la autoridad que los valores declarados en los pedimentos coincidan con los ingresos cuando son ventas. Entonces, punto importante. ¿Qué nosotros tendríamos que estar haciendo para poder precisamente estar preparados en caso de alguna auditoría por parte de la autoridad? Bueno, aquí les doy una recomendación muy trascendental para todos. Uno es que el atender los valores y el atender los Incoterms no es trabajo exclusivo del área de comercio exterior. Uno, tenemos nosotros que sumar al equipo de revisión preventiva de nuestra operación nuestra área de compras. El área de compras de la empresa tiene precisamente que compartir los datos, qué negoció, cómo lo negoció, tenemos contratos, tenemos órdenes de compra, qué Incoterms estamos utilizando, ¿sí? Y al equipo tenemos que sumarle nuestra área contable. Entonces, ¿qué significa? Nuestros amigos contadores tienen que estarnos apoyando en documentar estos conceptos que nosotros estamos pagando de las compras internacionales. Asimismo, ¿para qué? Para que en suma de lo que se negoció, más en suma del costo precisamente de los pagos que se estén realizando por parte del importador, el área de comercio exterior junto con el área de compras y el área contable deben de evaluar precisamente si las declaraciones que se están haciendo en los pedimentos es correcto, conforme al artículo 56. Todo lo que sea antes de que llegue a México conforme al artículo 56 y que lo esté pagando el importador, suma como incrementales, tenemos que pagar impuestos por esa sumatoria. Todo lo que sea posterior al artículo 56 no debería estar sumándose como incrementable que esté pagando el importador y tenemos que declararlos en el pedimento. Asimismo, lo que se trabaje con ellos tres, tenemos que hacer la compulsa con nuestros amigos de las agencias aduanales. ¿Para qué? Para que ya en equipo, sumándolos a los cuatro, vamos a llamar los cuatro fantásticos, vamos a tener un compliance correcto de nuestra operación. Asimismo, pues bueno, sé que nos han enviado varias preguntas, pero estaremos obviamente ya por el tiempo, no vamos a tomar algunas de ellas. Y bueno, si no alcanzamos a cerrarlas, ya estaríamos dándoles respuesta en lo corto. Antonio, pues muchas gracias por tu gran aportación en este tema de mucha importancia. Y bueno, como bien dice Antonio, ya estamos a punto de seguir con la sesión de preguntas, así que adelante, síganos mandando todas las dudas que tengan. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Comenzamos ahora sí con nuestro bloque de preguntas y respuestas y solamente les quiero comentar algo. Por tiempo vamos un poquito atrasados, pero vamos a hacer un par de preguntas. Sin embargo, si al final del bloque todavía quedan preguntas sin responder, no se preocupen, en verdad los vamos a contactar de manera directa por correo electrónico para resolver sus dudas. Y bueno, a ver, tenemos la primera pregunta, Antonio, nos preguntan, ¿qué documentos debo de revisar además del pedimento para que no me multe la autoridad? Ok, muy bien. Hay que recordar que la autoridad no solamente se va a enfocar en el pedimento, se va a enfocar precisamente en las facturas, en las pólizas de pago precisamente que se estén generando, en bancos, se va a enfocar en contratos, se va a enfocar en órdenes de compra, ¿sí? Y en la documentación aduanera, como por ejemplo hay alguna documentación como el DL, y otros documentos de transporte donde mencionan los Incoterms. Si ustedes se dan cuenta, es la parte comercial y la parte contable donde la autoridad nos va a estar pidiendo información detallada de qué negociamos y cuánto pagamos. Entonces, hay que tener en claro que no solamente es el pedimento lo que la autoridad va a fiscalizar. Perfecto, muchas gracias. Ok, tenemos otra pregunta, dice así, ¿hay vinculación en los incrementables con la deducibilidad de ISR? Sí, es un dato muy interesante porque recordemos que las compras internacionales que se realicen precisamente por parte de las empresas, la autoridad nos pide en la ley de ISR que efectivamente vamos a tomar los valores
que se declaran para efectos del impuesto de importación. En este caso es el valor en aduanas. Entonces, si existe precisamente errores en la valoración aduanera, además, recordemos, ojo, mucho cuidado con esto, porque todavía no lo estamos visualizando. Además de las multas que pudiéramos tener para efectos de comercio exterior, pudiéramos tener una contingencia desde el punto de vista fiscal. ¿Por qué? Porque no, si estamos declarando mal los valores para efectos de la deducibilidad de compras del extranjero, podemos tener un problema también en impuestos precisamente de ISR. Así es que tengamos mucho cuidado, no solamente es un tema de comercio exterior, también entra de manera indirecta una posible afectación con precisamente las compras internacionales. Muy bien, gracias. Ok, última pregunta. ¿Debo de auditarme 5 años atrás para saber que tengo bien declarados los valores en el pedimento? Hay un punto muy, muy interesante la pregunta que nos hacen. Recordemos que si bien es cierto, son nuevos los campos de incrementables y el campo de incoterms, y el campo de decrementables, no significa que la autoridad no pueda revisarnos la valoración. ¿Qué significa? Los incrementables sí deben de ser revisados 5 años hacia atrás, a ver que estemos bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que, como vimos en los programas de fiscalización de la autoridad, durante los últimos 5 años sí ha estado contemplado, si no es un poco más, el tema de valoración para efectos del manejo de los incoterms. Así es que la respuesta es 5 años hacia atrás, sí, incrementables, valoración. A partir del 26, solamente decrementables. Súper bien. Muchas gracias, Antonio, por todas tus respuestas. Y pues bueno, hemos llegado al final de este webinar. J. del Río, ayudando a las empresas a hacer negocios en Latinoamérica, y en conjunto con Index, les agradecemos nuevamente su interés y quedamos a su disposición para cualquier consulta que tengan en nuestro correo electrónico contacto@jdelrio.com. Gracias a todos por su participación y que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, Dalia, a todos.